La pandemia por COVID-19 ha traído consigo numerosas consecuencias, no solo pérdidas humanas sino también pérdidas económicas, puesto que con las medidas impuestas por el Gobierno de México ante la crisis por la pandemia de COVID-19, especialmente del confinamiento, la gran mayoría de actividades económicas se pusieron en pausa, y en esta investigación nos enfocaremos en la profesión del contador. Con esta investigación se pretende dar a conocer los impactos que tuvieron los contadores después de la contingencia sanitaria que se vivió, no solo en las consecuencias negativas, sino también los distintos métodos para reestructurar la contabilidad. La crisis impacta al mundo contable, en las formas de pensar, decidir y actuar. La contabilidad como conocimiento, disciplina técnica, se vincula al mundo económico, social, a la educación, a las organizaciones, a las profesiones y disciplinas. En el equipo y nos hemos dado la tarea de investigar en diferentes fuentes, entre ellas la biblioteca digital Vidi, y recopilar algunos textos con relación a la crisis para así tener un contexto y poder averiguar algún patrón en las empresas. Algunas preguntas de investigación que nos planteamos fueron: ¿qué recursos tomaron los que emplean en esta área? ¿Qué efectos no visibles se obtuvieron en el área contable después de la pandemia? ¿Cuál fue el impacto de las medidas sanitarias implementadas por el gobierno en contexto de la pandemia en la contabilidad? ¿Qué hicieron las empresas ante el confinamiento para no afectar la profesión del contador? Los procesos contables han sufrido cambios significativos como consecuencia de la pandemia. Un claro ejemplo podría ser el típico proceso contable que incluía principalmente la recepción física de facturas, la validación de sus requisitos formales y de los proveedores, su registro contable manual, la emisión de los estados financieros y el análisis de cuentas correspondiente. ¿De qué forma la contabilidad se vio afectada por la pandemia COVID-19? Para resolver esta pregunta general debemos definir nuestras variables, variable dependiente, y la contabilidad variable independiente, X medidas tomadas ante la pandemia por COVID-19. Medidas contables implementadas después del coronavirus. Punto 1. Flexibilidad en las normas contables. Las normas contables se han flexibilizado para permitir que las empresas se adapten a los cambios en su situación financiera debido a la pandemia. Por ejemplo, se han permitido ajustes contables para reflejar la incertidumbre en los valores de los activos, la rentabilidad y otros aspectos importantes. Además, se han permitido cambios en la forma en que se presentan los estados financieros para reflejar mejor la situación financiera de las empresas afectadas por la crisis. Punto 2. Apoyo gubernamental. Los gobiernos han implementado medidas de apoyo financiero para ayudar a las empresas a sobrellevar los efectos del coronavirus. Estos programas incluyen préstamos y subvenciones para apoyar la liquidez y la solvencia de las empresas. La contabilidad ha desempeñado un papel importante en la implementación de estos programas, ya que se han requerido registros financieros precisos y oportunos para calificar para el apoyo gubernamental. Punto 3. Cambios en la forma de trabajo. Las medidas implementadas por el gobierno ante la pandemia por COVID-19 ha llevado a cambios en la forma en que las empresas operan, incluyendo la adopción de nuevas tecnologías y herramientas digitales para el trabajo remoto. La contabilidad también ha visto cambios en la forma en que se realizan las tareas, con un mayor enfoque en la automatización y la adopción de herramientas digitales para la contabilidad y la gestión financiera. Punto 4. Mayor enfoque en la gestión de riesgos. La pandemia ha llevado a un mayor enfoque en la gestión de riesgos en la contabilidad y la gestión financiera. Las empresas han tenido que evaluar y monitorear los riesgos financieros y operativos asociados con la pandemia y tomar medidas para mitigar estos riesgos. La contabilidad ha desempeñado un papel importante en este proceso al permitir la identificación y medición de riesgos y la evaluación de su impacto en las operaciones y finanzas de la empresa. Punto 5. Conclusiones. En resumen, la pandemia del coronavirus ha llevado a cambios significativos en la contabilidad y la gestión financiera. Se han implementado nuevas medidas contables para permitir que las empresas se adapten a los cambios en su situación financiera, y se ha dado un mayor enfoque en la gestión de riesgos. Además, la pandemia ha llevado a cambios en la forma en que las empresas operan y en la forma en que se realizan las tareas de contabilidad. Nuestra muestra consta de 7 profesionales de la contaduría, en donde las preguntas que aplicamos fueron de respuesta corta, precisamente para tener una correcta medición de los datos, y que esto tuviera un enfoque más objetivo. 5 de nuestros encuestados tienen la edad entre los 18 a 30 años. Con respecto al género podemos decir que fueron proporcionales la cantidad de hombres y mujeres.
El área laboral sí fue variada y eso nos sirve para fijarnos cómo fue en las distintas áreas contables. Al obtener los resultados pudimos observar que algunas de las soluciones que se implementaron fue el uso de las TIC, tuvieron un gran impacto y además se beneficiaron de ellas y hasta el día de hoy en día siguen vigentes. Debido a las medidas implementadas ante la crisis por COVID-19, en la mayoría de los casos hubo despidos y además se tenía la incertidumbre de quiebra. Destacamos también que para la gran mayoría fue más difícil llevar a cabo sus actividades laborales.